Episodio especial de Copiloto con Carlos González, porque por fin hay copiloto. Es el primer copiloto. Ya sabéis que esto se puede escuchar en Spotify o ver en YouTube. Hoy estamos con Luis Valdés y yo siempre que veo podcast, no sé si te pasa a ti, Luis, pero siempre veo a la gente que se incomoda con las presentaciones. O sea, hay algunos que presentan, otros que no. Yo solo voy a decir que eres una de las voces más respetadas en el mundo de la movilidad eléctrica. ¿Y por qué? Cuéntanos, ¿de dónde vienes, quién eres y qué haces? Bueno, gracias por tan bellas palabras de introducción. ¿De dónde vengo? No vengo del mundo del automóvil, vengo de la industria de la aviación, aunque ahora mismo ya no estoy en la industria de la aviación, pero esa fue la mayor parte de mi carrera profesional. ¿En qué en concreto? Si se puede. Pues hice de todo, absolutamente de todo, desde recadero hasta director regional. Ajá. Pasando por absolutamente todo. Entonces, pues esto más una serie de estudios que hice y todo lo demás, lo que hicieron fue que adquiriera una visión siempre global de todo lo que se me pone delante. Ajá. Nunca veo una cosa aislada de todo lo demás. Tengo el vicio de, si me enfrento a un problema, Mira, un grande panda como el mío. anda, pues ese es el primero que veo. Yo aquí en Madrid sí los estoy viendo. Aquí en Madrid sí los estoy viendo. Sí. Bien, y acaba siendo conocido, muy conocido, en el mundo de la movilidad eléctrica. Bueno, pero eso, a ver, la historia es muy larga. El caso es que por mis vicios analíticos, Ajá. digamos, porque parte de mi trayectoria profesional en el mundo de la aviación tiene que ver con el revenue management, que es Ajá. optimización de ingresos, traducido al castellano, en el que se trabaja siempre con proyecciones, Ajá. con capacidades y proyecciones. Pues ahí desarrollé gran parte también de mi trayectoria profesional, se me dio bastante bien, me gustó muchísimo y adquirí esa costumbre, ¿no? de poner todos los números ordenados en fila, ¿no? Para tratar de ver el sentido que tienen, ¿no? ¿Y en qué momento lo conectas? ¿Por qué te. En el buen sentido, pero por qué te obsesionas por los vehículos eléctricos? Bueno, esto con los números me pasa en todo orden de cosas. Y Ujú. con los coches eléctricos fue cuando tomé la decisión de comprar un coche eléctrico sin que nadie me asesorara. Fue porque vi uno en el hipódromo, en un evento social que hubo allí. Había un coche que terminó siendo este chiquitito ¿cómo se llama? Este chiquitito que había antes, que todavía se ve en algunos modelos por ¿Smart ahí. Fortune? No. No, el otro, ay, bueno, ¿Nissan Leaf? no, el más redondito, bueno, ya me saldrá el nombre. Lo vi allí expuesto y yo no sabía que existían coches de 4 ruedas que no fueran cuatriciclos eléctricos. Ujú. Y estaba ya muy cerca de marchar al extranjero a trabajar y durante mi estancia fuera tomé la decisión. Y entonces ya hice la compra del coche que iba a tener aquí a la vuelta a Madrid, estando todavía fuera, por correo electrónico y demás, que fue mi Eniro. Ajá. Y cuando llegué, pues yo pensaba que esto era mucho más habitual. Yo había hecho el proceso solo, Ujú. sin que nadie me dijera nada, ni a favor ni en contra. Y yo me aseguré, mirando las especificaciones, de que era un coche válido y punto, y tiré para adelante. ¿Y de qué año estamos hablando? 2019. Ajá. Y bueno, llegué y me encontré muy solo. Entonces empecé a buscar cosas y todo lo demás, y quién más sabía aparte de mí, y información, y empecé a encontrar publicaciones de ciertas patronales, ¿no? Tienes a ANFAC, tienes Faconauto, a Edive, todas Ujú. estas. Y en un mes en concreto vi que daban 4 informes diferentes Ajá. con 4 datos distintos. Claro. Porque unos decían electrificados, otros decían vehículos en vez de Ujú. coches. Una ensalada tremenda, yo no sabía ya si el porcentaje te lo daban de vehículos, pero el número te lo daban de coches. Sí. Bueno, entonces dije yo, esto, qué lío. Y entonces busqué la fuente. Y la fuente era la DGT, y entonces, como ya había trabajado antes con archivos planos, pues nada, me lo curré, me lo bajé yo Claro. y empecé a depurarlo, ¿no? Y ahí nació. Y entonces ahí por el año 2020 empecé a hacer un informe mensual Ajá. en Twitter.
Claro, Eh, 2020, que perdón, es que me está sonando como a cercano, pero es que hace ya 6 años de hace 2020. ya 6 años, hace ya 6 años. Claro. Em, y hasta hoy, Sí, 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 sí. hasta hoy. Me acuerdo muchas veces, yo soy de Oviedo, en el campo de San Francisco, para los que conozcan Oviedo, hay un calendario que se actualiza todos los días. Ajá. Y esto cuando yo era un niño pequeño, de esto hace muchísimos años, ese calendario, que ahora todo el mundo se fotografía en él y lo sube a Instagram, no estaba ahí, estaba en una parte del parque por donde no pasaba prácticamente nadie, pero yo pasaba todos los días porque Ajá. vivo al lado. Y veía al jardinero algunas mañanas con una carretilla con trozos de césped en cuadraditos, Ujú. cambiar el número de 11 de febrero a 12 de febrero. Sí. Todos los días, hasta que cuando este señor se jubiló, ya no estaba más, pues el ayuntamiento decidió institucionalizarlo, incluso cambiarlo de sitio para que todo el mundo lo viera. Y Ajá. entonces siempre me acuerdo de la regularidad desde entonces, durante ya más de 40 años, Ya como un poco como un 50. símbolo, ¿no? Y sí, pues es una cosa que, así como tomamos un café todas las mañanas, pues yo todas las mañanas desde hace 6 años, me gusta saber qué ha pasado en el mercado Sí. español de automóviles, ¿no? Y como lo tengo muy mecanizado y no me cuesta ningún trabajo porque entra solo, entran todos los archivos, se procesan Ujú. solos, tal, lo único que hace es tomar un café Sí. y mirarlos como puedes mirar los titulares del periódico. De hecho, este es un punto que me parece súper interesante, porque lo hemos hablado fuera de podcast hace apenas un día o 2 días, que hablábamos, pues bueno, yo te decía, digo, oye, a día de hoy ya no eres el único que procesa datos, ya no eres el único que maneja un poco los datos, ¿no? Pero sí que es verdad que has conseguido, pues efectivamente, ser una voz respetada en ese sentido, ¿no? El tener una opinión, una conversación relevante respecto a la interpretación y la lectura de los datos. Y, perdón, antes de que nos vayamos más lejos en el podcast, porque luego la gente se empieza a aburrir y se empieza a ir, tema importante, antes eras tuitero, ahora eres blue skyero y también eres youtubero, ¿no? Te has abierto un canal hace poco, ¿dónde te pueden seguir? En YouTube, todo el mundo. Y en Blue Sky es una red social que se parece en el formato mucho a Twitter, pero no es un lugar donde se discute. Cada uno abre su burbuja y bloquea las demás Entonces burbujas. al tuitero medio no le va a gustar. No, de hecho, el tuitero medio, bueno, alguno está en Blue Sky, muchos están en Blue Sky, ¿no? Pero es otro concepto completamente distinto. Tú a Twitter vas a discutir o a hablar o a lo que Sí. sea, a debatir, llámalo como quieras. Y en Blue Sky tú vas a leer. Entonces hay menos, digamos, conversaciones en Blue Sky, pero hay muchísima información. Ujú. Mucha gente entra en Blue Sky siguiendo a una persona y yo siempre recomiendo que busquen más porque hay mucho ahí, hay mucha Sí, ciencia. La ciencia se ha ido a Blue Sky. sí. Todo lo que es meteorología, todo lo que es transición ecológica. No hablo de España, hablo a nivel global. Ujú. Está en Blue Sky. También están en Twitter, pero es más difícil de seguir porque se embarra mucho con debates que no tienen nada que ver Sí. con el dato y con la ciencia, ¿no? Bueno, pues yo ahí en Blue Sky estoy muy cómodo porque pues con las listas de estas que hay de moderación, ni me ven ni veo a Sí. nadie de los que hace ruido, ¿no? Y ahora tú ya estás en YouTube, como Luis Valdés. ¿Cómo estuvo tu usuario? Bueno, O- si se busca Luis Valdés, se te encuentra, pero tienes un usuario concreto. Es sí, datos y letras, ¿no? Datos y letras, algo así, ¿no? Pero con Luis Valdés creo que sale. Y sigues Salvo- haciendo un poco lo de siempre, pero con otro prisma, ¿no? Ya de vídeo, ya de más interpretación, yo creo que das más interpretación, más lectura. Yo creo que desde luego a quien le interesen los datos de ventas y la evolución del mercado, y no solo del mercado de vehículos eléctricos, sino en general de todo lo que está alrededor del vehículo eléctrico y la energía, yo creo que ese contenido le va a gustar, desde luego. Hay dos tipos de contenido. Está la información regular de cómo va el mercado de coches, Ujú. tanto el de España como también regularmente el de Europa y el del mundo, y ahí tengo yo a la propia gente que sigo, que la presento para que los demás también los puedan seguir directamente. Y después están los temas puntuales, cuando veo que hay un tema que a mí me interesa mucho, Ajá. pues lo empiezo a investigar y empiezo a guardarme material y luego cuando tengo la historia para contarla, la cuento, ¿no? Sí. Tristemente son los que menos se ven.
pero son los que más me gusta hacer, porque son aquellos en los que te hueles algo y empiezas a atar cabos y a buscar información. Sí, sí, sí. Muchas veces se queda en nada porque vas completamente equivocado, pero otras veces vas tirando de un hilo y te aparece otro y te aparece otro y te metes en unos mundos que la gente de dentro nunca te va a contar, lo tienes que descubrir por tu cuenta. Correcto. El insider se lo guarda para él y a lo mejor el insider tampoco sabe todo, sabe Sí. solamente parte del pastel, ¿no? Claro. Pero es muy importante porque al final descubres que lo que trasciende a la prensa viene masticadísimo. Especialmente en esto del mundo de la automoción, fuera de lo que es prueba de coches o opiniones sobre coches, más bonito, menos bonito, más potente, especificaciones y todo lo demás, lo que es la industria, el lado económico de la industria del Sí. automóvil, viene prácticamente masticado por el que te da la noticia ya hecha, ¿no? Entonces, Absolutamente. entrar por detrás lo tienes que hacer como outsider, porque como insider, primero no te van a dejar contarlo todo. Ujú. Y después vas a tener unos sesgos brutales. Esto me pasa con mucha gente que interactúa cuando vas publicando cosas que vas leyendo, viendo, y entonces las interpretas hacia afuera con mucho cuidado, como el que mete el dedo en el agua a ver si está muy fría, Claro. a ver las primeras reacciones y si viene gente y te confirma que lo que estás diciendo tiene sentido, entonces vas abriendo más el Claro. altavoz, ¿no? Y esto es lo que más me gusta hacer. O sea, me gusta muchísimo todas las mañanas desayunarme con los datos del día anterior y compartirlos, pero me gusta mucho más entender, como si llegaras aterrizando desde fuera y ver los entresijos de una industria tan compleja como es esta. Claro, porque al final es donde, pues efectivamente, como hablábamos antes, donde más te implicas tú realmente, ¿no? Donde más aportas tú. Al final, lo que es el lograr los datos, digamos, es algo más mecanizado, más automatizado, más, no sé, por decirlo de algún Sí. modo, más sencillo, donde tú te implicas menos y en toda esa parte de interpretación, de lectura y demás, es donde más te implicas tú a nivel personal. Yo te quería preguntar, porque sueles hablar mucho de coches eléctricos, de producto, de ventas, de mercado, etcétera, pero tengo ganas de que hablemos. Primero, quiero que hablemos de cómo has visto tú la evolución a nivel personal siendo usuario desde el 2019. Luego vamos a tratar un tema que es el único que te he avanzado, porque de hecho no tengo nada preparado, pero es el único que te avancé. Todo este concepto, que lo voy a decir mal ahora mismo seguro, pero todo este concepto de que España es un poco el vertedero, ¿no? Del mercado internacional, bueno, más que internacional, quizá europeo. Ese tema lo vamos a tratar luego porque me interesa muchísimo y creo que nos vas a dar una lectura súper buena. ¿Tú cómo has visto, cómo has vivido y qué percibes de esa evolución desde el año 2019 que tú eres usuario de vehículo eléctrico? Como usuario, pues fui de los primeros. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú como usuario de coche eléctrico. Como usuario propietario, realmente muy poco, realmente un año, un año. Y como usuario probador, pues en realidad llevaré, no lo sé, desde el año 2018 quizá algo así, pero vamos, no ha sido lo mismo ni por el estilo. Como usuario soy de esos que pesados que están ahí en redes sociales diciendo siempre se puede viajar, siempre tal, igual, porque es verdad. Yo llevo viajando en familia desde entonces, ¿no? Y Ujú. al principio la familia tenía esa reticencia, ¿no? Y nos vamos a quedar tirados y todo lo demás, y ves que no tiene nada que ver. Incluso ya he dejado de planificar los viajes, Ujú. ya lo he dejado de hacer. Al principio sí que se planificaban mucho. Sí que, hombre, en destino, ¿no? En destino siempre quieres cargar de noche y eso sí lo Claro. planificas, ¿no? Aparte de esto se hace vida normal. Entonces yo soy de esos pesados que insistían siempre en redes sociales que es perfectamente, bueno, gente que dice no y tiene un coche eléctrico porque sus rutas específicas pues no estaban tan bien Sí. preparadas. En mi caso nunca tuve problemas. De Huelva, Alicante, Asturias, cualquier lado que iba, siempre tenía sitios donde cargar de sobra. Pero desde el punto de vista de la divulgación, por llamarlo de alguna manera, yo en el año 2020 ya era súper optimista. Ujú. E incluso perdí una apuesta que no me atrevo a reproducir ahora para preservar mi honorabilidad. Pero vamos, yo en 2025 tendría que haber dejado de dedicarme a esto porque Sí. estaría la transición hecha prácticamente, ¿no? Al final, el que la hizo fue Noruega. Bueno, todos hemos fallado en alguna predicción, ¿eh? Para bien o para mal. Buah, pero Todos. esa fue dramática. El caso es que sí que pasó. En ese momento teníamos una Tesla que hablaba de 20 millones en 2030. Ujú.
Teníamos de un CEO de Volkswagen que decía que en 2024 iba a vender más que Tesla, que lo hizo, pero por otras razones, eh, y que se lo cargaron y todo lo demás, ¿no? Pues se pensaba que esto podría haber ido mucho más rápido y efectivamente desde el punto de vista industrial, y yo me equivoqué, vamos, radicalmente, ¿no? Desde el punto de vista industrial no es tan sencillo cerrar las líneas de producción y ponerte a fabricar algo en lo que no tienes ninguna experiencia y que ves algunas marcas que su apuesta les ha salido mal, ¿no? Podemos Sí. hablar de grupos Stellantis y demás, Ujú. que lo arriesgaron mucho y pues en algunos casos funciona y en otros no tan bien. ¿Ha habido alguien que realmente haya sabido controlar bien los tiempos? Porque le ha salido un poco mal a todas las estrategias, ¿no? Los que fueron muy pronto han ido muy pronto, los que han llegado tarde han llegado muy tarde. ¿Realmente ha habido algún grupo, alguna marca que haya sabido medir bien los tiempos? Hombre, depende cómo se sientan ellos, cómo están ahora, ¿no? Porque lo que no te van a decir ellos era qué era lo que tenían ellos en su... A lo mejor han Ujú. acertado más de uno, ¿eh? Sí. Ahora, desde el punto de vista de mis deseos, en Europa no. En Europa yo creo que se han equivocado todos. Quizás Renault no se ha equivocado porque nunca quiso apostar del todo, ¿no? Ujú. Lo van midiendo de una manera mucho más conservadora. Sin embargo, sí tienen, Mm. bueno, no sé si tú lo pensabas igual, pero sin embargo sí que tienen un buen catálogo de buen producto a día de Sí, hoy. sí, tienen muy buenos productos. Lo que yo pienso y digo siempre es que el Scenic y el Megane no les dan dinero. Ujú. Yo creo que lo han dicho hasta ellos, ¿no? Ujú. Y sí creo que el Renault 5 se lo da, pero no mucho, Sí, y que siguen ganando más de otra manera. ya. Entonces tienen que rentabilizar los productos eléctricos cuanto antes, ¿no? Para que se sigan entusiasmando. Ujú. Y esto pasa por fabricar más, reducir el coste unitario, negociar mejor proveedores, Ujú. adquirir más experiencia en la fabricación de baterías, que por lo que he leído se descartan muchísimas. Cuando empiezas a hacer baterías, Ajá. de las que intentas hacer a las que salen al final de la línea, Ajá. hay mucho descarte y cosas por eso. Ya. Hay una curva de aprendizaje muy grande, ¿no? Y esa curva de aprendizaje, bueno, pues llegará y abaratará costes, aparte de abaratarse los materiales y el litio y algún día el sodio y todo lo demás. Todo esto, toda esa curva de aprendizaje hay que hacerla, ¿no? Y sobre todo volumen. Sin Ujú. volumen no van a hacer nunca... Y Claro. mentalizarse y prepararse su estructura de costes y que los márgenes en los coches eléctricos quizás nunca lleguen a ser como lo fueron los de combustión. Claro, es decir, quizá ha cambiado el modelo, ¿no? Por completo. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues tendrán que hacer reestructuraciones, claro, como corresponde en estos casos, porque un coche eléctrico no es un coche donde quitas un motor de combustión y pones un coche eléctrico, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Todo alrededor del coche eléctrico es distinto, partiendo de las compras. Ujú. Todo es distinto. Las personas que sabían comprar materiales para fabricar el coche de toda la vida, Ujú. ahora tienen que saber comprar cátodos, tienen que Sí, sí, saber sí. comprar de todo, ¿no? Sí, sí, Y en mercados nuevos claro, y competir contra gente la que no competía antes, claro. ¿no? Del just in time a espérate que no sé si te voy a vender. No sé Sí, si, antiguamente tenían a los proveedores cogidos por el cuello, por decirlo sí. bien, y ahora se tienen que pelear porque los proveedores de las mejores baterías o tal. Ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no es fácil porque estas marcas siguen dirigidas por los de siempre. Ujú. Ellos son los primeros que tienen que cambiar. Claro. Tú no puedes coger y echar todos a la calle y traer unos chinos, ponerlos allí que lo saben hacer muy bien. Las cosas no funcionan así, menos en Europa, ¿no? Mira, Mm. esto que comentas me parece súper interesante porque hemos visto justo en eso que hablábamos, ¿no? De medir bien los tiempos, de hacer la transición, de hacer una evolución, tal, y hemos visto cómo ha habido, bueno, yo en quien estoy pensando ahora mismo es en Stellantis, ha habido Mm. grupos y marcas que han planteado como, oye, vamos a hacer una plataforma multienergía, a tope, cumplimos con todo el mundo y tenemos como una palanca de transición, ¿no? A nivel técnico tenemos una plataforma que igual nos sirve para el diésel cuando se está vendiendo diésel, para la gasolina, el microhíbrido, el híbrido enchufable y el eléctrico. Y poco a poco hemos ido viendo todos, yo también confiaba en que esa podía ser una buena idea, ¿eh? Y hemos ido viendo todos que eso no era una buena idea, porque al final no consigues hacer ni un buen térmico, ni un buen eléctrico, y la cosa no funciona, ¿no? Yo también pensaba lo mismo y ahora mismo no lo tengo tan claro, porque ¿qué es exactamente una línea de producción multienergía? Ujú.
al final son dos líneas de producción que confluyen en un punto de montaje. Ya. Vale. Si lo vemos así, a lo mejor vuelve a ser una buena idea. ¿Por qué digo esto? Porque he visto que en Navarra los de Volkswagen lo están haciendo así. Ajá. Por lo tanto, si lo hacen así ahora, algo bueno siguen viendo en ello. Y he visto la línea de Kia en Eslovaquia y es Ajá. así. Ya. Y además están contentísimos con que sea así. Quiere decir que a lo mejor el último paso es que sea solamente de eléctricos, pero simplemente porque parte de la línea que ahora montan las partes de combustión, la cierran en un pispás y montan eléctricos el día de mañana. Ajá. Es decir, que es una plataforma, no es una plataforma multienergía, es una línea multienergía, ¿no? Así como lo veo yo ahora. Claro. Que en algún momento, sí, pues cosas que se hacen común, entra ya en la misma línea y lo ves en los vídeos, ¿no? Uno de combustión, uno eléctrico y tal, que ya reciben el mismo montaje a partir de ese punto. Claro. Yo creo que sí que están consiguiendo rentabilizar las líneas multienergía, ¿no? Pero yo no soy, vamos, me encantaría que me dieran un cursillo dentro No, explicando. a mí también, desde luego, porque creo que es un punto, toda la parte industrial, creo que es un punto súper interesante Ujú. y del que sabemos mucho menos de lo que nos gustaría. Y además creo que le haría mucho bien a los fabricantes, la verdad, el dar más información respecto a esto. Iba a decir ser más transparentes, pero parece que cuando hablas de transparencia tiene una connotación positiva si la hay, negativa si no lo hay. Y no creo que esto sea una cuestión de transparencia, sino simplemente de facilitar la información, ¿no? Yo creo que sería súper interesante poder acceder más ahí. Hay un tío, y perdón que lo diga así, que son mis formas de hablar, pero hay un tío que sigo en Twitter, no recuerdo cómo se llama, no recuerdo de dónde es, pero está el tío especializadísimo en todo lo que tiene que ver con el gigacasting. No sé si tú a este hombre le tienes fichado. Y me parece súper interesante porque es como una... Bueno, el gigacasting, para quien no lo sepa, son estas prensas gigantes de fundición que han transformado el cómo se produce un coche, cómo es a nivel estructural. Antes, donde para hacer una parte trasera, digamos, del coche, un esqueleto trasero, tenías que utilizar 200 piezas, pues ahora no se utilizan esas 200 piezas, sino que en una prensa, pum, se mete el metal, ¿no? Se hace una pieza, una única pieza. Cosa que parecía que era propiedad, invento de Tesla, y no era así. Una de las compañías más conocidas en esto, más fuertes, es italiana. Sí. Tesla lo popularizó, correcto, pero a día de hoy hay muchas empresas que tienen esto dentro de su forma de producir. La patente era de la empresa italiana y no había ningún acuerdo de exclusividad. Ajá. Otro de esos temas, ¿no? De esos temas de dentro de, que son súper interesantes, de los que se sabe poco, bueno, pues intentaré encontrar el perfil de este hombre y lo intento dejar en la descripción porque me resultó súper interesante. Y ahí es precisamente donde ves algunas diferencias técnicas importantes entre eléctricos. Coches que son más eficientes, menos eficientes, coches que son, pues tienen mayor densidad energética menor. Pues claro, es que esa es información que no solemos tener de cómo están producidos y bueno, pues este hombre habla de todo esto, ¿no? Con tu permiso, voy a cambiar un poco de tema y vamos a pasar a un tema del que creo que no se te suele leer ni oír y es todo el mundillo de la carga. Lo mismo te digo, usuario desde 2019. Sí. Algo habrás vivido ahí de evolución, de cambio, ¿no? Bueno, yo cambié de coche desde entonces también. Pasé de cargar a 77 y estaba bien, ¿eh? A decir, ¿pero esto qué es, no? Y como usuario, ¿eh? Me estás preguntando como usuario, Sí, porque sí, sí. más allá de usuario tampoco te puedo dar demasiada información porque tampoco me interesa mucho, ¿eh? Ajá. Simplemente veo que todo evoluciona para bien, que ahora ya las estaciones de carga tienen tejado muchas. Sí. Mucha gente me dice, pero no hay dónde cargar. Y oye, lo que pasa es que tú no ves los sitios de carga porque te estás acostumbrado a parar en gasolineras con una estación de venta de cosas o restaurante y tal. Y nosotros no vamos a gasolineras. Las gasolineras tienen sus puntos de carga también. Algunas. Pero nosotros vamos a otras que están donde antes no había ninguna estación de servicio, ¿no? Por eso no las ves, pero mira este mapa. Sí. La experiencia de carga ha mejorado muchísimo. Ahora, sin embargo, te voy a contar cosas que sí sé. Sé que, y lo sé por un operador de carga, no sé si podría mencionarlo o no, Del todo, sí. pero me ha Puedes enseñado. mencionar. Pero no, es que no por su parte. Ah, por su parte, vale, vale. Porque es con el que estoy aprendiendo este tipo de cosas, ¿no? Ajá. Ellos, tú sabes, yo no sabía, por ejemplo, que si tú no pones en la aplicación
el modelo de coche, ellos no lo saben tampoco cuando tú enchufas el coche al... No lo sabía esto. Si tú no... Por eso te pone una aplicación cualquiera, ¿no? Ajá. El coche, tal. Tú Sí. pones ATO2, tal. Entonces, cuando cargas en esa sesión, ellos Ajá. saben entonces, porque tú lo pusiste en la aplicación, Ajá. que es un ATO2. Ajá. Si no, no lo saben. Yo pensé que lo sabían. Yo pensé que Yo lo pensaba que sabían. hablaban, que comunicaban y Yo tal. pensé que lo sabían porque existe comunicación y yo creía que llegaba hasta ese punto. A lo mejor algunos operadores sí lo pueden Sí. leer y otros no, no lo sé. Pero no lo sabía. Entonces, con los casos en los que lo saben, acuérdate de ese caso de Thunder que llamaron por teléfono. ¿Y qué coche es ese? Era un Smart 5. Sí, 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 sí. Viste que no lo Esto ha sido saben, muy ¿eh? sonado. Sí, No sí, lo sí. saben. Llamó para ver qué Sí, era, sí, ¿no? sí. Porque no era un camión o Sí, algo. sí, esto ha sido muy sonado. Sí, Espero sí. no inventarme nada y si no, que sepáis que estoy hablando de lo que se me ha mezclado entre lo que he podido oír y lo que me he podido imaginar. He hecho fantasía con el recuerdo, Sí, pero sí he oído algo de que, claro, vieron un registro de una carga sí. súper potente en relación a lo que se ve de normal. Y miraron no sé si hablaron por el altavoz Sí. o miraron por la Sí, cámara no o sé, algo, pero ¿no? debieron de quedarse flipando diciendo qué está pasando aquí, o está fallando el cargador, o ha venido algo que no conocemos y tal, claro. Bueno, pues en estas charlas que estoy haciendo con este operador, que me ha enseñado muchísimo y que espero seguir aprendiendo, pues ellos analizan primero qué es más conveniente, si poner 50 kilovatios de potencia o 400, ¿no? Ajá, Por ejemplo, para un centro comercial, ajá. para un Lidl, me lo estoy inventando, considerando los 40 minutos que te vas a tirar dentro haciendo la compra de la Ujú. semana y todo esto, ¿no? Y entonces analizan todo, desde la potencia que tú aprovechas comparado con la potencia total, y resulta que donde más eficiencia hay a la hora de cargar es con los de 50 a 70 kilovatios Ajá, y no con los de 150 y todo claro, lo demás. Y esto tiene que ver con las curvas de carga, que son claro. todas pésimas, casi todas pésimas. Sí, sí, sí. Que sí, que te pueden alcanzar un pico muy bueno en un momento determinado, pero por lo demás baja enseguida, se pierde y te Claro. vuelve... A lo mejor tú tienes un cargador de 150 y se pasa la mayor parte de tiempo por debajo de 100 Sí, sí, sí. o en torno a los 70, ¿no? Y entonces con los coches en los que tienen metido el modelo de coche en la aplicación, ellos van estudiando por modelos las curvas de carga Ajá, y las van registrando todas. claro. Y son capaces de decirte cómo son las curvas de carga de cada coche en cada uno de los cargadores, que Claro. parece ser que no siempre se comporta igual la curva de carga en todos los cargadores. Por lo que yo he vivido, no. Por Es lo que es que yo he vivido, curiosísimo, no. es un mundo misterioso. Sí, Pero para un operador de carga es importantísimo saber dónde invertir, porque a lo mejor tú claro. inviertes en cargadores de 250 kilovatios para nada. Hace poco, Luis, te cuento una anécdota. Hace poco hablaba con un operador. En este caso sí que voy a reservar el nombre porque fue una conversación privada y, en fin. Y me comentaban que ellos han hecho efectivamente despliegues de decir, mirad qué grande la tengo, ¿sabes? Dejarse una millonada y meter cargadores súper potentes y demás, y han llegado a quedarse obsoletos, sin actualizaciones, sin soporte incluso de que la compañía ha llegado a quebrar, cosas de estas, y el aprovechamiento ha sido cero. Ha sido cero. Pero, Y claro, es un palo tremendo cuando tú, como empresa, dices, oye, voy a hacer aquí un despliegue de la leche y que la gente lo vea, que yo apuesto por esto y demás, ¿no? Y prestar el servicio, y de repente, después de X años, la inversión no ha tenido el retorno que debería, el usuario tampoco ha tenido la experiencia que tú deseabas entregarle, y todo aquello costó una pasta, sí. una barbaridad de dinero, claro. Y al final tienes que recuperar la inversión vendiendo electricidad. Que es otro Sí, sí, negocio sí. completamente distinto, ¿no? Sí, 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 Muy totalmente. interesante. Bueno, entonces lo interesante de esto es la experiencia de usuario, que me estabas diciendo como punto de carga y Sí. todo lo demás. Bueno, pues el coche que yo tengo ahora para viajar, porque tengo el chiquitín, ya sabes que en casa usamos los dos, tiene una curva de carga espectacular. Yo cuando veo vuestros vídeos y dais todas las especificaciones, me río con lo de la batalla, distancia entre ejes y tal, como si todo el mundo viera inmediatamente un centímetro más. Bueno, en fin. O sea, No lo podéis evitar. estás hablando de que el tamaño no importa, ¿no? Es el Claro, concepto, ¿no? hombre, claro que importa, claro que importa. Pero hay que saber la medida. Bueno, pues resulta que
es mucho más importante para el que se va a comprar un coche saber que la curva de carga es buena a saber cuál es el pico de carga. Absolutamente. Y entonces, mi coche, sin saberlo, he tenido una suerte brutal y a todo el mundo que le enseño la curva de carga del Ford Explorer, que debe ser Ujú. igual que el ID4, la curva de carga es buenísima, Sí. pero buenísima. Hasta el 80% se tira ahí horizontal prácticamente. Después te la enseño. La curva de carga. Sí, estamos entrando ya en términos que dan lugar a duda, ¿eh? Bueno, pues esto es lo importante como experiencia de usuario y esto, cuando cambié de coche, ha mejorado muchísimo. Sí. Ahora, no sé el que no tenga esta suerte, qué experiencia puede hacer si has invertido muchísimo en un coche que tiene un pico de carga muy elevado, pero al final tarda lo mismo en cargar que el mío, ¿no? Sí. Que está bien, que en 20 minutos yo puedo seguir viaje perfectamente y normalmente este último viaje de Semana Santa terminó de cargar el coche antes de que yo fuera capaz Ujú. incluso de empezar a comer, Sí. Sí, 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 de sí. un plato de estos combinados en un sitio donde paré. Esto que comentas ocurre mucho y a mí es algo que me da bastante rabia, que se ha normalizado el dato de la potencia máxima de carga y la gente busca ese dato. ¿A cuánto carga, no? 100, 200, 480. Y efectivamente ese dato, que es importante conocerlo, pues como todos, ¿no? Cuantos más datos conozcamos, mejor. Pero ese dato da lugar precisamente a eso, a decepciones. A decir, oye, pero es que mi coche tenía no sé cuánta potencia de carga y el de aquí al lado, que carga teóricamente más lento, en realidad termina antes de cargar. ¿Por qué? Pues porque tiene una mejor curva de carga el compañero. Y creo que cada vez tenemos más lucha, más pelea en conseguir precisamente ese tipo de datos, ¿no? Creo que cada vez somos más los que estamos Sí. publicando las curvas de carga, publicando los 10 a 80% y este tipo de cosas, porque además se generan muchas conversaciones y, bueno, vamos justo en un BYD Atto 2, pero vamos en el confort, vamos como en la versión buena, ¿no? Del Atto 2. A mí me pasó con este coche, el de batería pequeña, que la potencia de carga que anuncia es baja. Y yo lo comenté mucho, digo, efectivamente, es que la potencia de carga máxima es baja, pero es verdad que luego el coche te mantiene una buena curva de carga, una curva de carga suficientemente buena como para decir, pues es que en realidad luego estoy menos tiempo Mm. cargando. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Mira, yo en lo que he puesto mucho foco, también por circunstancias de mi vida, de que vivo en Alicante, pero parte del trabajo está en Madrid y demás, pues al final pongo mucho empeño en eso, en ver los consumos reales, las curvas de carga reales y lo que es, pues bueno, todo el paquete de experiencia de viaje real. Hemos hablado antes, hemos hecho cuéntame. Sí, y para cerrar este fleco, ¿no? Y luego, no todos los coches son iguales. Entonces, carga del 10 al 80, 10 al 80, ¿de qué? Porque Claro, tienes coches de ciento y pico kilovatios hora y tienes coches de 40 kilovatios hora. claro, ese 70%, ese tramo del 70%, ¿cuánta autonomía me da? Claro. Eso, Sí, entonces, sí, a sí. mí me gustaría que se estandarizara, como usuario, cuando estás mirando, que se midiera en cuánto tarda en cargar 100 kilómetros. Ajá. Esto hay que Mm. destacarlo, esto lo hace Lars. Sí es cierto, Esto lo hace sí es Lars. cierto, sí. Y yo diría, y me Mm. puedo equivocar, pero diría que es el único que hace Sí. ese dato Lo que concretamente. pasa que para ver ese dato en los vídeos de Lars tienes que irte al minuto 32:40, una cosa así. Pero no lo encuentras cuando comparas Sí, especificaciones tabulado. No sé si me sí, sí, sí. explico. Sí, sí, O a lo sí. mejor él sí lo tiene, pero Sí, yo sí, sí. no lo he visto. Pero Sí, 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 sí. sí. Para mí es lo relevante, porque vas con un Inster o vas con un iX3, Claro. no es lo mismo el 10 Sí, al sí, sí. 80, ¿no? Pero los 100 a lo mejor no hay tanta diferencia. Claro. Bueno, sí la va a haber, pero te quiero decir, entre 5 y 10 minutos, pues ahí. Sí, 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 totalmente. Eso sería interesante. Totalmente. Mm. Ah, iba a ir ya al tema, digamos, final, pero te tengo que preguntar por algo, Luis. Yo quiero saber tu opinión respecto a ayudas al coche eléctrico y si quieres podemos hacer repaso de lo anterior, pero ahora mismo estamos con el plan Atto Plus y yo necesito saber tu opinión respecto a todo esto. Pues yo creo que, bueno, hay mucha gente que dice, sin ayudas yo no lo hubiera comprado. No tengo exactamente el número de cuánto
se vendió gracias a que había ayudas, aunque fueran con retraso. Tampoco lo conozco yo. Son todo intuiciones. Yo creo que hay mucha gente que piensa que todavía no funcionan, y es que todavía no funcionan, de hecho, ¿no? Eso de que llegas al concesionario y ya te hacen el descuento en el momento de la compra, eso todavía no existe. Eso no existe. Ni está desarrollado todavía, está en fase de consulta, ¿no? De cómo hacerlo. Tengo mis teorías de por qué esto fue así en España, pero creo que eso no es lo que me estás preguntando. Y sí pienso que en el momento en el que esté funcionando bien, las ventas se deberían de disparar. ¿Qué ocurre? Que en este momento no hay tanta disponibilidad de coches por lo que está pasando con la guerra de Irán, como nosotros necesitaríamos para llegar a un concesionario y que tengan coches disponibles y encima nos quieran hacer buenas ofertas. Claro. Porque ahora la demanda se está disparando en toda Europa. Y para lo que viene de China, ya viste que Nueva Zelanda y Australia se quedaron sin coches. No, En Filipinas se quedaron sin coches. Están quedando sin coches en todas partes. ¿Quiere esto decir que los chinos van a tener una rotación de un barco a Australia rapidísima, Claro. comparado con una rotación de un barco a Europa? No necesariamente nos van a querer traer los barcos aquí para traernos toda su producción. Claro. Vamos a ver qué pasa con la producción desde China y vamos a ver qué hacen las marcas europeas, porque ya desdoblar más turnos ya no es tan económico. Ellos podrían desdoblar turnos si tuvieran el material para producir los coches que se pueden llegar a demandar, pero esa es una de las incógnitas. Tienen las baterías para hacerlos, tienen todos los materiales para hacerlos, y después, si tú ya empiezas a entrar en turno nocturno, ya no es lo mismo. Rebajas el coste unitario en lo que son los costes de la fábrica y demás, pero cuando entras en turnos de noche ya no es tan económico. Esos turnos tienes una bolsa más grande de empleados que rotar, tienes suplementos de nocturnidad y de fin de semana, si entras al cuarto ya. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero aquí en España, con lo de las ayudas, el día que empiecen a funcionar bien, en teoría se debería de disparar la demanda aún más. Bueno, realmente hemos visto indicios de ello, ¿no? Porque al final hemos visto cuando se ha desactivado un plan y hasta que ha entrado la prórroga y se han visto comportamientos en las cifras de ventas, o cuando hemos tenido las primeras informaciones del plan Auto Plus hasta que luego se ha dado aquella planificación de cómo se iba a hacer y demás, y se ve una respuesta más o menos inmediata, ¿no? en las cifras de ventas. Es decir, las ayudas tienen un claro efecto sobre el mercado. Ha tenido un claro efecto en Navarra, en el que funcionan muy bien las ayudas. En los momentos en los que no había ayudas y hasta que se rellenó la bolsa o lo que fuera, pegó grandes bajones, porque ahí sí que funcionan muy bien las ayudas y entonces la gente depende un poco de las ayudas. Y ese diferencial entre Navarra y el resto de España da una indicación de a dónde podemos llegar si las ayudas funcionan. Y son 10 puntos, o eran 10 puntos de diferencia. En el resto de España se notó muy poco. ¿Cuándo se notó? Se notó que el porcentaje de coches eléctricos a particulares en el tercer trimestre del año pasado fue ligeramente mejor que en el cuarto. Y esto se podría llegar a asociar a que en el cuarto ya se decía que las ayudas habían agotado. Claro. Se le hizo mucho ruido al tema de que se habían agotado. Y esto porque no es normal que esto decaiga un poco en el cuarto trimestre. Claro. Y el tercer trimestre fue espectacular. Estoy a punto de sacar un vídeo precisamente sobre la evolución ya desde el 1 de enero del año pasado de las ventas a particulares. En realidad el vídeo va de cómo estamos ahora comparado con hace un año. Pero en esa curva es muy notorio lo que pasó en el cuarto trimestre del año pasado, que no debería de haber pasado. Así que, ¿y cuánto es? Son 5 puntos más o menos que yo podría pensar que se nos fueron en el cuarto trimestre por no tener garantía en las ayudas. Te he leído últimamente un cabreo concreto con que este último mes algo ocurrió con las alquiladoras. Bueno, tradicionalmente en el primer trimestre de cada año, el porcentaje de coches eléctricos es inferior al cuarto trimestre del año anterior. Sí. Y esto debería de haber dejado de ocurrir cuando se tomó el periodo de 3 años, de 2025 a 2027, Sí.
para el porrateo de las emisiones y ver si cumples o no cumples. Porque antiguamente cada año venían ahí con el calendario, antes del 31 de diciembre tengo que Sí. vender tantos, automatriculaban y tal. Entonces, al desaparecer esta presión del 31 de diciembre, pues digamos, las ventas de eléctricos deberían de haber continuado siendo lineales. Ajá. Y no sucedió. Volvió a pasar lo de siempre, un poquitito más arriba que el primer trimestre del año pasado, pero no lo suficiente. Demasiada caída con respecto al cuarto trimestre, en porcentaje, ¿vale? ¿Y Entonces, eso tú ya lo veías viendo en el avance del propio mes o te encontraste con ello ya cerrando el mes? me encontré con... A ver, enero es un mes muy flojo en general. Pero ya le empecé a dar vueltas. Entonces lo que hice fue en febrero mirar qué estaba pasando. Porque en particulares, bueno, pues la evolución no era tan mala. Sí. Pero me daba mucha rabia. Yo tenía en la cabeza superar ya el 10%. Claro. Porque ya lo veníamos superando a finales de 2025. Entonces la línea mágica del 10%, perderla causa frustración. Ya, sí. Entonces digo yo, ¿por qué las ventas no particulares me están estropeando ¿Qué la está buena pasando aquí, noticia? no? ¿No? Y entonces me puse a diseccionar la venta a no particulares, a ver Claro. dónde iba, porque no lo entendía y me di cuenta y no tenía ni idea de la gran cantidad de coches que se matriculan para alquiler. Cuando lo vi, pues empecé a buscar información y a buscar información y a buscar información y me encontré con cosas interesantísimas, ¿no? Como una licitación que hizo AENA. AENA tiene unos parkings gigantescos y esos los tienen... Nadie se para a pensar cómo se gesta todo esto, ¿no? Pero Sí. es interesante. Estos los tienen las empresas de alquiler. Sí. Pero ¿cómo AENA decide cuántas plazas darle a cada uno? Ya. Esto va por concurso. Y en el último concurso de AENA, que es el mayor lugar donde tú tienes coches de alquiler en cualquier país, son los aeropuertos, ¿no? Pues puso unas condiciones de que en caso de empate, el que más electrificado estuviera desempataría en chorradas de estas, porque electrificado era etiqueta eco. Sí, a partir de microhíbrido, de ahí para adelante. De ahí ¿no? para adelante. Bueno, pues este tema, claro, ahí abrí una puerta y me encontré con un salón que tenía 6 puertas más. O sea, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo voy a poner yo a hablar de coche de alquiler que no tengo ni idea del modelo de negocio que lleva esta gente? Porque tú vas de viaje, coges un coche de alquiler, lo devuelves y piensas que eso es su ganancia. Sí. Y con eso te quedas, ¿no? Entonces no es así, ¿vale? No es así. Entonces, mirando lo de los coches de alquiler, me es una pena que sea un dato que no es revelable, quién es la empresa que los compra, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, primero, la grandísima cantidad, fueron más de 75.000 en el primer trimestre. Madre mía. En el trimestre más flojo de ventas, 75.000 coches, te cambian cualquier estadística. No, desde luego. Y después la composición de esos coches. Me llamó mucho la atención que hubiera tantos coches de gas, como diciendo yo, o sea, no me puedo creer que yo, cuando alquilo un coche, pido un coche eléctrico y no lo tienen nunca, pero vayan a tener uno de gas ¿para qué? Para que uno... Yo quiero un coche de gas, por cierto, no me lo creo. ¿Tú conoces a alguien que vaya a viajar y pida un coche de gas de alquiler? Desde luego no, yo no. Después le di vueltas a la cantidad que había de coches híbridos enchufables. Digo yo, ¿para qué? O sea, ¿quién pide un coche híbrido enchufable? Oiga, llego mañana en este avión, quiero un híbrido enchufable. Puedes pedir un eléctrico por algo, o no pedir nada y que te den lo que tengan. Pero un híbrido enchufable, bueno, pues eso derivó por ejemplo, en ciudades como Madrid, con zonas de bajas emisiones, que siempre te preguntan, esto por experiencia propia, ¿va a ir usted al centro de la ciudad? Entonces le coloco este híbrido enchufable porque con la etiqueta cero, aunque usted no lo cargue, puede aparcar y todo lo demás. O sea, tiene usos el híbrido enchufable que van más allá de lo ecológico, ¿no? Esa forma de engañar al sistema con las zonas de bajas emisiones. Pero poquísimos eléctricos. Y me daba mucha rabia. También entré después en ver qué eléctricos tenían, ¿no? Con el tema de los híbridos enchufables, llegué a esta conclusión de que podría ser el acceso a las zonas de bajas emisiones, porque yo critiqué, por ejemplo, mucho que este Atto 2, en su versión híbrida enchufable, se hubiera colocado tanto en alquiler. Y entonces, al hacer el comentario, a veces te equivocas y alguien que todavía te quiere y es de dentro te dice, te quiero mucho, y bueno, trabajo en
en BYD y te puedo decir... Hola. Uy, y, Hemos llamado a... y te puedo decir que nosotros no hemos dado ningún descuento especial por esto. O sea que Ajá. ahí realmente parece ser que es un coche muy atractivo para... Sí, casi una para operación vender. orgánica, ¿no? Correcto. Pero lo de gas y todo lo demás, diésel y gasolina indistintamente, entonces te metes a ver qué coches son y dices tú, ostras, son coches que se están muriendo en el mercado. Estos coches no les queda ni un año de vida. Sí, Empiezas a casar que son coches en salida, que no tienen salida en el mercado de particulares. claro. Por eso hice las gráficas en las que mostraba que algunas marcas y modelos, más de la mitad de los coches que habían vendido en España se habían ido a alquiler. Ujú. Es decir, esto ya no lo quiere la gente, Claro, está fabricado, tenerlo en una campa te cuesta cada día dinero, claro. hay que sacárselo de encima. Dicho esto, el porcentaje de coches eléctricos en el 75.000 rondaba el 1%. Ujú. Y eran Stellantis en su mayoría, pero no Sí. todos, ¿no? También coches que a lo mejor, si eres malo, puedes pensar no se venden bien. Sí. Desde luego ningún coche espectacular, Ujú. ¿vale? No, miento, alguno espectacular de Audi también vi y demás. Desconozco las razones. Era tan poco relevante ese 1% que no merece ni la pena analizar el porqué. Ya. Puede ser cualquier cosa, ¿vale? No es representativo. Pero lo que más me llamó la atención es que hace años, esto siempre es así, todos los años, y la industria sabe perfectamente que esto es así. Y ANFAC y Faconauto y ADIVE, no lo sé, saben perfectamente que esto es así. Y no lo cuentan nunca. Siempre hablan de que los coches eléctricos no funcionan, no sé qué. Cuando tienes 75.000 coches de combustión metidos ahí Ya. y tú lo sabes, que los has colocado tú como fabricante para quitártelos de encima y te lo callas, ¿no? Ujú. Y te lo callas. Y no solamente te lo callas, lo indignante es leer a la patronal de alquiler de coches, hacerse la víctima porque en Canarias quieren restringir los coches de alquiler de combustión Ujú. en ciertas islas. Este es un tema que tampoco conozco porque Te un puedo- poco lo que tú has hablado. Sí. Nunca he profundizado en el tema de Claro, esa alquiler. ya es la sala con 6 puertas. Vas Sí. abriendo cada puerta y dices tú, Dios mío, pero esto está Sí, al sí, margen de la opinión pública. Sí. Entonces el jefe de la patronal de alquiler de coches llorando, nos victimizan. ¿Por qué? Porque en Baleares dicen, oye tío, la flota de alquiler en Baleares es exageradamente desproporcionada. Sí. No me puedes contaminar aquí las islas porque tú Ya. tengas aquí todos estos coches. Ujú. Te exijo una cuota de eléctricos de verdad, no como hizo AENA. Entonces ellos se defienden. Y esto es muy interesante porque aparte de Baleares tenemos Canarias. Pero en Canarias es aún más delicado todavía porque la integración es vertical entre rentacar, concesionarios y todo lo demás, y otras industrias, son 4 familias que, bueno, sobre esto voy a hacer un programa aparte, Sí, sí, sí. probablemente en 2 meses. No, ¿vale? tema interesante, desde luego. Entonces, cuando tú controlas toda la cadena de valor, haces lo que te da la gana, incluso controlas la prensa. Sí, sí, sí. Entonces, las informaciones que da la prensa canaria sobre la evolución del mercado de coches es para echarse a llorar. Ya. Es de un manipulado tremendo. Pero esto se está cocinando en otra olla. O sea, sobre esto te vamos a escuchar en profundidad y con más detalle, Sí. ¿no? Vas a abrir las 6 Sí. puertas. Sí, ¿Te has hombre, encontrado más sí, detrás? sí, Seguramente sí, ¿verdad? Sí. Seguramente Claro, te habrás bueno, encontrado más entonces- detrás. Si te interesa este tema, te cuento más. Porque resulta... Yo creo que lo vamos a dejar o aquí o un poquito más allá, sobre todo por no reventarte el programa que te estás preparando tú solo. porque si No pasa nada. Pero si te digo no, una vamos a cosa. quemar parte. Te digo una sola cosa. El modelo de negocio no es llegar a alquilar y... Sí. El modelo de negocio es comprar el coche, alquilarlo y venderlo. Ajá. Entonces, habrás oído que Hertz cometió el gravísimo error de comprar Sí, esto fue súper 30.000... sonado, sí. Bueno, pues este es un caso muy estudiado, ¿vale? En el que ellos compraron 30.000 Teslas, no sé Sí. cuántos Teslas, cuando Tesla valía mucho, Ujú. porque se querían presentar con un cambio de imagen moderno y todo lo demás. Y a los meses, Tesla bajó el valor del coche nuevo, Ujú. 30%. Sí, como han hecho en varias ocasiones. Y por lo tanto, el valor residual de reventa de esos coches se desplomó. Ujú.
Entonces, el modelo de negocio del coche de alquiler son las tres cosas. Claro. La compra, el alquiler y la venta. Le reventaron una Le- de las patas clave. Clave. Ujú. Exacto. Entonces, y sin embargo, ¿a qué le echaron la culpa? Al coche eléctrico. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué dijeron? Que es que los costes de mantenimiento, Claro. unas chorradas increíbles, cuando en realidad fue un error estratégico brutal. Sí, sí, sí. Este error lo han cometido también en Europa muchas, y hay un artículo muy bueno que me estoy mirando y pone como caso a seguir el de Sixt, Ujú. que tienen un equipo que gestiona las tres variables de riesgo, Sí. compra, alquiler y venta, de una forma donde lo que prima es la eliminación del riesgo. Ujú. Y son los que más rentables se han mantenido en Europa en los últimos años. Ya. Te lo dejo así como pincelada. El tema es muy interesante porque es como tocar el órgano en vez de tocar el piano. Sí. Tienes que andar con los pies y con las manos en cada momento y decidir, ahora lo vendo porque la semana que viene Ya. va a pasar esto con este otro modelo, porque Casi tal, como la porque cual. bolsa, ¿no? De pillar el momento Eso oportuno. más, no solamente comprar, sino hacer leasing o comprar a las marcas con contrato de recompra Ujú. y otras variantes que lo que hacen es reducir el riesgo de la empresa de alquiler. Ujú. Y para esto hay que tener gente muy profesional Sí, sí, sí. y a lo mejor sobrevaloramos las empresas que tenemos por aquí, ¿no? Ujú. Aquí se han dedicado, seguramente, esta es mi sospecha, más al descuento y tal, Ya. dame lo que tengas, pero... Sí, a pillar la ganga. sí, Sí. sí, sí. Claro. Y se van a estrellar, esto te lo digo, se van a estrellar con el precio de reventa, Ujú. si no se lo quitan rápido de encima. Este tema me interesa mucho Mm. porque al final estamos viendo cómo eso, ¿no? Mira, yo hablo mucho y gracias a tus datos de la enorme diferencia que existe, aunque sea como un intangible, pero entre una compra particular y una compra profesional. Son dos mundos distintos. O sea, yo me imagino a la mujer o el hombre que va con sus ahorros o incluso con su crédito, jugándose su propio tipo, ha elegido ese modelo por motivos concretos y demás, ¿no? Y en el mundo profesional es radicalmente distinto. Y aquí tenemos uno de los ejemplos que es, al final entramos todos a competir a ver quién le da el precio más bajo a la alquiladora para absorber el producto. Radicalmente distinto. Entonces, para mí es muy importante cuando la gente utiliza los datos de ventas precisamente como una forma de terminar su decisión. Es decir, a mí me interesa saber, oye, qué coche se está comprando la gente, porque es un poco como un síntoma de que es un buen coche, ¿no? O eso solemos pensar. Bueno, pues ten cuidado y criba entre la venta profesional y la venta particular porque no es lo mismo. Y aquí llegamos al punto que antes te va un poco y que te avisé que me apetecía hablar de que España, bueno, todo este concepto, ¿no? De España es como el vertedero de Europa en todo esto del vehículo eléctrico, de la transición, etc. A mí me gustaría que me cuentes tú más, porque yo es un tema que manejo de manera como muy superficial y creo que tú lo manejas muy bien. Pero esto al margen de los coches de alquiler. Sí, es un Que tema... también, Sí, sí, que sí. también forma parte de esto, ¿no? Hay marcas europeas que no... Pero esto está confirmado incluso por Twitter. Ujú. En Twitter lo ha confirmado uno de los directores de marketing del grupo Volkswagen, Ajá. en el que le afirmó a una persona que reposteó un comentario mío en Blue Sky. Pues hay Ujú. gente que se dedica a moverlo entre las Sí. dos redes, lo cual me parece estupendo. Y el tío le contestó así abiertamente: efectivamente, nosotros consideramos que no tenemos producto eléctrico para España, Ajá. pero que lo tendremos en el año 2026 cuando salgan el ID Polo y Ajá. tal. Sí, los que están a punto, justo toda esa familia Sí, que va a llegar ya. Bueno, ya. va a llegar desde mañana, de hecho. Desde mañana que empiezan con el ¿Esto es Cupra una Raval. primicia? No, 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 Ah, no. el 8. Eso era Pero hoy, sí, no, es desde el 9. el 9. Desde el 9, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo di la primicia cuando los matricularon. Claro, estás todo el día manejando datos normal. Sí, Que sí, sí, hoy claro. di la primicia de que ayer se matricularon 3 Zeekr. Ah, mira, Sí. interesante, pues, Y interesante. el Zeekr 001 lo matricularon como Zeekr 1, Ajá. no 001. Que por cierto, perdón, por si le volvemos loco a alguien la cabeza, porque no sé exactamente cuándo lo voy a publicar, esta grabación está ocurriendo el día 8 de abril y estamos refiriéndonos al lanzamiento del Cupra Raval el día 9 de abril, Sí. entonces ya no sé en qué fecha esto se estará viendo o se estará publicando, pero vamos, para que tengamos ahí una referencia. Sí, sí, sí. Bien, perdóname que nos hemos liado, me contabas Volkswagen.
Entonces, Volkswagen, y esta experiencia nunca la digo hasta que no la ves tú mismo. Tú vas a un concesionario de Volkswagen, bueno, sí, siempre llega gente, no, pues cuando yo compré mi ID4, el chico del concesionario muy atento y hay de todo. Pero demasiadas veces, incluso vas al concesionario, yo he ido al concesionario y he hecho la prueba, no solamente con Volkswagen, también con Renault, por ejemplo, y con más, y te quieren quitar de la cabeza la compra del eléctrico. Ya. No, la autonomía, no sé qué. Yo tengo un Explorer de 600 kilómetros de autonomía, la batería carga fenomenal, es un ID4. Volkswagen tiene un producto tan bueno que es la número 1 de Europa en venta de coches eléctricos y arrasa en Alemania. En el top 5 tienes normalmente mínimo 4 modelos de Volkswagen. Sí. Volkswagen, Cupra, tal. O sea, como Skoda, grupo. sí. Y aquí no. Y aquí están atrás del todo y los adelanta Dipal y los adelanta el que venga. Sí. Con la red de distribución que tienen, lo cual entonces es un hecho y además ha sido constatado por ellos de que consideran en su estrategia que no tienen producto para España, sabiendo que no es cierto. Porque me vas a decir a mí tú que España no es mercado para los eléctricos de Volkswagen, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Okay? Es verdad que aquí somos más de regatear, de tal, y allí a lo mejor la producción que tienen con 2 turnos, si es que han recuperado el segundo turno, que creo que sí, la tienen vendida en el norte de Europa, en Holanda, Alemania, Austria, la tienen vendida y no se tienen que meter en más complicaciones. Sí. Y aquí en España el grupo Volkswagen tiene 2 fábricas que fabrican hoy por hoy coches de combustión que tienen que vender también. No solamente las de España, tienen muchas más. Y las tienen que vender. Entonces, bueno, tienen un problema de decir, bueno, a ver, que yo en Alemania, ¿qué hago, no? Pues al que me entre por la puerta le vendo lo que me pide. Ya. Pero no puedo. Bueno, habéis visto un corte incómodo porque Luis empezó a hablar de cosas que no se pueden hablar en un podcast, entonces he tenido que cortarle, bueno, vamos a decirlo claro, he tenido que censurarte, ¿no? No, se me ha llenado la memoria de la cámara, ha cortado la grabación y yo os juro que no me acuerdo de por dónde íbamos, pero creo que Luis sí, o más o menos sí, ¿no? Más o menos qué es lo que estábamos tocando. Estábamos diciendo que las marcas quieren siempre llegar al límite en el cupo que tienen que cumplir con la ley y que esto desde el punto de vista ecológico da igual que el CO2 o la contaminación que salga del tubo de escape salga aquí o en Letonia, pero que si nos lo cargan todo a nosotros va a haber un momento en la década de los 30 en el que tenga la mayoría de los coches de combustión somos nosotros. Y eso tiene muchas desventajas como país. Por ejemplo, en el aspecto de la infraestructura, de reparaciones, de talleres, de los gastos asociados, mayor gasto por el combustible para los ciudadanos, ¿no? Y que los coches que están comprando las personas ahora porque las han mal informado, un coche de combustión, no les va a durar los mismos 20 años que le duró el anterior. Claro. Y esto siempre lo digo, aunque el coche valga más que la televisión, no deja de ser un artículo de consumo. Sí. Cuando las televisiones empezaron a ser planas, las últimas de rayos catódicos que se compraron no duraron los 20 años que duraron las anteriores. Claro. Duraron 4 años, 5, pero mucho menos, porque es que todo el mundo se quiere pasar a la nueva tecnología ya. Salvo casos muy concretos que sean de culto, de coleccionismo, ¿no? O que no evidentemente, puedas, pero que eso es una minoría. O que no puedas y no vas a poder precisamente porque no has estado evolucionando como mercado a la misma velocidad que el resto. Claro. Entonces, al final sí, las curvas de ventas de coches eléctricos nuevos convergen en el 100% en el mismo punto. Los que más tarde empiezan, como España, al final va a ser mucho más vertical porque va a converger en el mismo punto. Claro. Unos suben así y España va a tener que subir así porque la ley es la misma para todos. Pero el área comprendida entre las 2 líneas es una masa de gente tremenda que cuando ya no se vendan más coches de combustión van a estar en auténtica desventaja. El coche que se compraron les va a durar menos. El combustible va a ser mucho más caro. La infraestructura a lo mejor salen perdiendo también. Como los coches de gas, hay que ver en qué va a quedar el repostaje de gas para toda la gente que se está comprando coches de gas que se van a dejar de hacer. Claro. Aunque en España se vendan todavía del grupo Renault, Dacia y demás, en Alemania están desapareciendo. Nadie va a hacer coches de gas solo para España. Y entonces todo esto
pese a que desde el punto de vista europeo, geográfico, da igual por dónde salga el aire del tubo de escape, si aquí o en Letonia, Ujú. si tú concentras toda esa chatarra aquí en España, tenemos un problema como país. Ya. Estamos en desventaja, es una masa de coches muy grande. El área que comprende las dos líneas es un área enorme Y y visto todos... esto, nadie tenemos la bola de cristal, ¿no? Mm. Pero visto esto, ¿cómo crees que se resolverá? Porque efectivamente, si no adoptamos ahora al ritmo que lo están haciendo otros, ¿no? De una manera más progresiva, más natural y demás, vamos a tener que adoptar de una manera mucho más rápida, mucho más agresiva, etcétera. Entonces, Aún estamos a tiempo, todavía estamos en 2026, no estamos ujú, todavía en 2032. Yo sí creo que ahora que las dos plantas del grupo Volkswagen en España empiezan a hacer eléctricos, que quizás haya una salida para la de Ford en Almusafes, que vaya a ser eléctrica, que Ebro deje de hacer coches de combustión y empiecen a hacer eléctricos, y ya que Stellantis tiene las tres plantas multienergía y pueden llegar a hacer eléctricos o darle las líneas a Leapmotor o lo que tú ujú. quieras, pero parece que ahora sí esto va adelante. Yo creo que ahí vamos a conseguir recuperar mucho terreno con el resto de Europa antes de lo que podría ser el peor de los casos, ¿no? Este es un punto que a mí me interesa mucho porque a mí desde hace muchos años me preocupaba el decir, oye, hemos sido siempre una potencia o por lo menos un país relevante a nivel industrial en el sector del automóvil y efectivamente nos estábamos quedando como que todo se iba a cero, ¿no? Como que íbamos a dejar de producir porque además se estaban quedando obsoletas las fábricas, etcétera. Y encima yo veía un problema mayor y es, bueno, en un momento dado se pueden reconvertir a fabricar coches eléctricos, pero ¿y las baterías? Porque ahí es donde yo personalmente veo el poder, ¿no? No en un sentido negativo, sino sencillamente en que el coche al final casi se ha convertido en una caja de zapatos donde está lo importante es en la batería. Y ahí teníamos un poder absoluto, bueno, y sigue siendo así realmente, de China. Y por fin, que esto es una noticia que a mí me parece súper positiva, por fin vamos a tener producción de baterías en España. Porque además durante muchos años se nos ha estado engañando con que se fabricaban baterías y lo único que se hacía era ensamblar. Es decir, se recibía todo y se montaba. Se cogían las pilas, las celdas, llámalo como quieras, pum, 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 que se habían fabricado allí en China y se metían en una cajita y se conectaban. Se acabó, no se producía nada aquí. Y ahora por fin se van a fabricar baterías. Se están fabricando muchas baterías en Europa ya. Mercedes y BMW hacen sus baterías, ¿no? O tienen un proveedor común, digamos, Sí, ¿no? BMW, si no me equivoco, ahora con los Neue Klasse, Mm. estos ya han empezado a hacer sus propias baterías, estas que llaman de sexta generación y no sé qué, y están poco a poco sí que están centrándose en ello. Sí, sí. Y encima parece que con tecnologías Y el interesantes. grupo Volkswagen ya está en una fábrica, ya están aprendiendo con los chinos, le están enseñando a toda la gente. Y ese grupo de personas que están haciendo la formación en las fábricas de Alemania son los que después van a venir a Sagunto a hacer Ujú. el arranque Sí, también. Y lleva mucho tiempo conseguir hacer las baterías bien ujú. y sin tantos desechos como estábamos hablando Ya. antes y todo lo demás. Pero sí, sí, esto tiene, la luz está al final del túnel. Yo también lo veo así. A mí me parece muy interesante. La verdad es que Mm, creo que ha cambiado un poco la foto del drama absoluto mm. a que de repente yo no me esperaba que esto pudiera ser como tan día y noche, de repente que cambiase tanto la foto, pero es verdad que la foto ha cambiado. Y además, mira, yo hablo mucho últimamente de que cada vez más gente normal se está comprando un coche eléctrico. Hablo de esto porque al final yo creo que los primeros que se han ido comprando coche eléctrico o eran muy ecologistas o eran muy tecnológicos, ¿no? Entonces eran perfiles muy concretos que lo adoptaban o por una motivación tecnológica o por una motivación ecologista. Y ya estamos viendo Sí, cómo cada vez más gente normal, de perfiles sí, diversos y variopintos, están sí, adoptando. Y es que creo que la gente tiene que darse cuenta de que, eh, es muy, es muy radical decirlo así, pero que nos va la vida en el coche eléctrico, ¿no? Que no es una cuestión solo de no contaminar, no es una cuestión solo de que sea más eficiente a nivel tecnológico, una mejor tecnología, ¿no? Sino que es que tenemos una industria muy relevante mm. detrás. Tenemos mucho empleo detrás. Es decir, hay Hay, toda una maquinaria, hay mucho que perder. Mm, efectivamente, que hay mucho que perder o que poder ganar. mm. Entonces, en realidad yo creo que hay que intentar verlo desde todos los prismas. No, es que a mí me da igual contaminar, vale. A lo mejor esto no te da tan igual. A Eh, mí me da igual la tecnología.
igual esto tampoco te da tan igual, De ¿no? hecho, este conflicto de Irán está cambiando muchas mentalidades. Tema que quería hablar contigo. Sí, sí, sí. Está cambiando muchísimo en la gente. Se han dado cuenta de que detrás de lo del tema de la gasolina hay algo malo, hay algo que no es ya contaminar o no contaminar, sino que ya es esto no me favorece a mí. El mensaje de que todo el combustible que tú compras fuera es un dinero que pierdes, Ujú. mientras que un coche eléctrico, bueno, puedes comprar el coche incluso importado, pero luego a partir de ahí, toda Efectivamente. la energía que le echas, cada vez más en Como, España. como un mal menor, ¿no? Mm. Vale, el coche lo compro de fuera, pero a partir de aquí, ¿no? Y es que también, esto también lo publico muchas veces, la gente no es consciente de que en España el 60% de la electricidad que se genera es renovable. Ujú, Y le tienes que añadir un 20% nuclear ujú. y te quedas en un 80% libre de carbono. Ya. Esto es muchísimo, es decir, y al tener ese 60% renovable, también hay personas que piensan que la electricidad en España es más cara que en Europa y no es así. Ujú, Donde vayas a leerlo, verás que toda Europa recomienda seguir el modelo de España para frenar el precio de la electricidad. Mucha industria se viene a España por el precio de la electricidad, ujú. gracias a las renovables. Es decir, cambiarse al coche eléctrico ya no es solamente una cosa, como dices tú, de friki tecnológico o de Ujú. friki ecológico, ¿no? Va más allá, va más, casi hasta debería ser un acto patriótico o ya dejar de decir no me fío del coche eléctrico por lo que digo por ahí, como diciendo, oye, a ver si va a ser verdad que esto de la gasolina no es todo trigo limpio Ujú, y no es todo tan normal y tan normalizado en nuestras vidas como no debería de estarlo tanto ujú. como lo está, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay conciencias que cambian. Y yo te pregunto, yo tengo clarísima mi Mm. respuesta, ¿eh? Solución a todo este barullo. ¿Qué es lo que necesitamos para que todo esto canalice en una situación mejor? ¿Qué es lo que crees que falta? ¿O que podría cambiar? ¿O que podríamos hacer? De golpe no va a pasar nada. Ya está pasando lo que tenía que pasar, que es dejar de demonizar el coche eléctrico. Ujú, Y yo desde que abrí la cuenta en Twitter allá en el año 2019, lo que siempre traté de hacer en mis actos de divulgación es normalizar el hecho de tener un coche eléctrico, que la gente lo vea como un acto normal. ujú, Una vez que ya lo dejas de demonizar y la gente ya lo empieza a ver como una alternativa normal y que las familias, no solamente el soltero que puede parar a cargar, ujú, sino que familias como tú, con niños pequeños, nosotros vamos 5 en el coche y demás, hacen vida completamente normal con el coche eléctrico. ujú, Bueno, pues falta normalizar primero, que la gente diga esto es una alternativa no engorrosa, ujú. primero, y que el problema sea otro, ¿no? Entonces ya puedes entrar a arreglar el resto de los problemas, el de los cargadores, de carga lenta pública, pero bueno, hasta que esto sea un verdadero problema, falta mucho. Porque tú entras en cualquier garaje de una urbanización con garaje hoy en día. Entras y no ves ni el 3% de las plazas de garaje con un cargador. Ujú. Tienes un 97% de las plazas todavía susceptibles de electrificar, o más, porque muchas de esas plazas son una plaza por vivienda con 2 coches. Ujú. Con una plaza puedes alimentar 2 coches, porque los coches se cargan una vez por semana, no se Sí, sí, sí. cargan todos los días, excepto algunos casos extremos, ¿no? Es decir, de golpe no vas a solucionar nada, tienes que ir rompiendo Ujú. cada una de las barreras que encierran esta solución, que fue encerrada a propósito, las tienes que ir derribando de una en una. La primera, normalizarlo. Que la gente se plantee que tener un coche eléctrico es lo más normal del mundo, que no es esto lo hago yo como el que escala el Everest para sentir la satisfacción de haberlo hecho, ¿no? Ujú. Es un artículo con el que se hace la vida completamente normal. Y a partir de ahí tienes varios otros problemas que afrontar. Las ayudas que funcionen, los cargadores que estén donde tienen que estar y sin barreras de las empresas de distribución y demás. Ujú. Em, todo esto tiene que facilitarse para que la gente, una vez que ya lo ve como una alternativa, además se le haga una alternativa atractiva en lo económico, en lo logístico, etcétera, ¿no? Y como bien dijiste, el público que hace este cambio por razones ecológicas, este ya está convencido. Este ya no hay nada más que Sí. hacer. Este tiene un límite y ahora hay que ir a la gran masa de la población
que tiene otro tipo de motivaciones mucho más importantes, la suma de ellas, que una meramente ecológica, ¿no? Sí, 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 totalmente. Mm, Totalmente. Yo lo mm, resumiría, mira, me preguntaron cuando estuve con Daniel Pérez de Thunder en el podcast, llegábamos un poco a esta pregunta también, ¿no? Y yo llegaba a esa conclusión de hay que seguir informando. mm. Desafortunadamente sigue habiendo mucha o falta de información o desinformación o lo que sea, sin malas intenciones o con malas intenciones, pero falta todavía información y hay mucha gente que tiene ideas muy equivocadas alrededor del coche eléctrico. Pero ha pasado algo. Con el conflicto de Irán, por primera vez, del otro lado, Ujú. del lado que empuja hacia atrás, no tuvieron ni un solo argumento para criticar al coche eléctrico. Sí, Se han sí, sí, sentido desarmados. Y este sí, sí, momento hay que aprovecharlo. sí, sí. Que por cierto, ¿por qué dices Thunder? ¿Tú cómo lo dices? Yo diría Thunder, Thunder. Pues, porque probablemente venga del alemán la palabra, que no, sería... no lo sé porque viene de una fusión con capital francés. Puede A lo puede mejor es ser, Thunder y no lo sabemos. puede ser. Pero creo que bujía en alemán se dice, bueno, se escribe Thunder con la U con diéresis. Puede venir de ahí, no lo sé. ¿Eh? Honestamente, no tengo ni idea. Habrá que preguntárselo. También digo BYD porque ya se me pegó y me Sí. crujen. No, Me no, crujen yo constantemente. No siempre digas BYD. BYD, di BYD. Pues no quiero, No, voy a decir BYD. bueno, ¿No? pero sí, el tiempo dirá Estas, cómo se queda al final. estas cosas. Luis, millones de gracias porque ha sido el primer de copiloto, Luis Valdés de copiloto con Carlos González. Me ha encantado la conversación y de hecho hemos conversado más fuera de cosas más interesantes, más personales, pero que eso es para nosotros, ¿no? Y, en fin, lo que te digo, muchísimas gracias. Y por supuesto, tu canal de YouTube, Luis Valdés, y algo más se llama. Datos y letras. Sí. Y si no, le busquéis como Luis Valdés y se te ve además. Ujú. ¿Estás poniendo monigotes de youtuber? No, me niego. Te lo he preguntado solo para ver tu cara porque lo sé. Sí, trato de utilizar la inteligencia artificial lo menos posible, solamente cuando es estrictamente necesario. Eso le pasa a mucha gente, que trata de utilizar la inteligencia lo menos posible. Lo que pasa es que tú la artificial. Bueno, mientras consiga, no serán las super viñetas, pero mientras lo No, consiga no. mantener así, pues oye, Pues tu canal de YouTube, que es que el Blue Sky, que vaya la gente también, pero el Blue Sky ya lo conoce la gente. El canal de YouTube, que vayan allí, que publicas vídeos muy guays y que necesitamos cariño, que sí nos sienta bien de vez sí, en sí, cuando, que haya un poquito siempre. El cariño siempre es necesario. de decir, oye, lo que hago le gusta a la gente, ¿no? Un Sí, poco. Pues lo dicho. muchas gracias. Millones de gracias, Luis, y que sea el Gracias. primero de otros. Eso espero.